La mayoría de las personas creen que el dolor es un error, un accidente, un castigo, una ruina, que llega sin permiso, y destruye lo que encuentra. Pero eso es lo que la mente dice cuando tiene miedo. La verdad es más oscura, más profunda, y casi nadie se atreve a mirarla sin temblar. Estadísticas recientes de la American Psychological Association revelan algo alarmante. Más del 78% de las personas que superaron traumas graves afirman que esos traumas fueron el punto de partida de su despertar interior. No lo buscaron, no lo querían, pero después no lo cambiarían por nada. El dolor que parece destruir a veces está esculpiendo algo que aún no existe, algo que todavía no tiene nombre. Así comienza esta historia, no con esperanza, sino con ruptura. Escucha bien, porque la herida habla, pero sus palabras no son normales, no son humanas. A veces grita en forma de ansiedad, otras veces susurra en forma de silencio, pero siempre, siempre está llamando, no para torturarte, sino para despertarte. A lo largo de la historia, las culturas más antiguas tenían una creencia que hoy la psicología moderna está empezando a confirmar. La vida no nos quiebra sin razón, nos quiebra para mostrar el mapa oculto de quienes realmente somos. Pero ese mapa no se puede leer con los ojos, sino con cicatrices, con lágrimas, con noches interminables, con esa soledad que nadie entiende y nadie puede salvar. El sufrimiento llega cuando algo debe morir, una versión antigua de uno mismo, un ego roto, una identidad olvidada. Y si no muere, el dolor se queda, como un guardia, como un perro de sombras vigilando la puerta que aún no cruzaste. Los neurocientíficos lo llaman procesamiento neuroadaptativo. Viktor Frankl lo llamó de otra forma. Tras el sufrimiento, hay un mensaje de la conciencia. Y ese mensaje no es suave, no es amable, es revelación bajo presión, es alquimia interior, es el fuego que transforma la piedra en algo capaz de brillar. Imagina una habitación oscura. Solo hay frío, silencio, el aire pesa. De pronto, algo se quiebra. No sabes si fue afuera o adentro de ti, pero lo sientes. Un sonido casi invisible, como vidrio fracturándose lentamente. Ese sonido es la señal, la primera grieta del alma, el inicio del proceso. A partir de ese instante, la vida ya no vuelve a ser igual, porque el dolor llega como enemigo, pero puede convertirse en guía, si sabes escucharlo. La psicología cognitiva afirma que el cerebro humano no busca la verdad, busca seguridad, pero la sabiduría antigua advirtió algo diferente. La verdad no llega cuando uno está cómodo, llega cuando uno está herido, porque solo en el borde del abismo, la mente se calla y la conciencia despierta. Los budistas lo llamaron dukkha, el sufrimiento como llave de la liberación. Los cristianos lo llamaron noche oscura del alma. Los griegos lo llamaron catarsis. Los psicólogos modernos hablan de post-traumatic growth. Distintos nombres, una sola realidad. El dolor que no se comprende se repite. El dolor que se mira libera. Pero hay un problema, uno enorme. La mayoría no llega a ese punto, porque antes de despertar viene el peligro. El dolor tiene una fase oculta, una fase silenciosa, la fase en la que la persona intenta huir, y es ahí donde nace la verdadera prisión. El peligro no es el dolor mismo. El peligro es cuando intentamos anestesiarlo, cuando huimos con distracciones, relaciones vacías, consumo compulsivo, mentiras personales. Ahí el dolor deja de ser un mensaje y se convierte en un veneno lento. Los científicos de la Universidad de Duke demostraron que la represión emocional activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. No lo imaginamos, es real. El cuerpo no distingue entre un corazón que sangra y una herida en la piel. El cerebro registra ambas como amenaza. La vida lo registra como mentira, y la mentira tarde o temprano cobra su precio. Por eso este conocimiento es peligroso, porque no se trata solo de entender, sino de soportar lo que se revela cuando comprendes. La sabiduría no es suave, la sabiduría incomoda. El universo no susurra, todo va a estar bien. A veces dice, prepárate, esto solo acaba de empezar. Y cuando eso ocurre, cuando lo pierdes todo, cuando la noche cae y ya no queda dónde correr, allí nace la posibilidad más importante de tu vida, la transformación. Pero esa transformación no es luz inmediata. Primero es fuego, después ceniza, solo luego silencio, solo luego renacimiento. El dolor no es un accidente. El dolor es un lenguaje, un mapa secreto, una brújula despiadada que conduce hacia ti mismo.
Y si logras descifrarlo, verás lo que muchos temen ver: nada es por casualidad. Todo es llamado, todo es puerta, todo tiene propósito, incluso aquello que destruyó tu mundo. Bienvenido. A partir de ahora, la herida no es enemiga, es la voz de lo que debes despertar. Hay un punto exacto donde todo empieza a cambiar. No se puede ver, no se puede tocar, pero se puede sentir cómo se siente el final de una vida. Es el momento en que el ser humano deja de preguntar, ¿por qué me pasó esto?, y empieza a preguntar, ¿para qué me pasó esto? Ese leve cambio de pregunta abre una puerta oculta en la mente, una zona prohibida, donde habita un código que casi nadie quiere ver, porque su verdad es incómoda, brutal, casi insoportable para una identidad frágil. Ese código afirma que nada ocurre por accidente. Cada instante de dolor es parte de un diseño que trabaja en silencio, un diseño que busca formar algo que aún no existe, pero la mente, dominada por el ego, se revela, porque aceptar un propósito en el sufrimiento es aceptar que no controlamos la vida, que somos atravesados por fuerzas que nos superan, fuerzas que la psicología llama adaptativas, que la neurociencia llama reorganizadoras, y que las antiguas civilizaciones llamaron fuerzas del destino. Los neurocientíficos de la Universidad de Harvard descubrieron que, en momentos de trauma intenso, el cerebro activa regiones que normalmente están dormidas. No lo hace por castigo, lo hace por supervivencia. Se abre un modo silencioso de conciencia. Un estado mental que no aparece en el confort, sino en el abismo. Es como si la psique dijera: si no aprendes, no saldrás de aquí. Viktor Frankl lo describió desde la experiencia más brutal imaginable, los campos de concentración. Vio morir a muchos, pero también vio algo que la ciencia confirmaría décadas después. Algunos sobrevivieron no por fuerza física, sino por un sentido interno, un propósito escondido, un por qué seguir viviendo que brillaba incluso en medio de la oscuridad más absoluta. Frankl lo llamó voluntad de sentido. Hoy, la neurociencia lo llama resiliencia adaptativa, pero el nombre nunca importa. Lo que importa es que existe y te está observando. Aquí comienza el conocimiento prohibido. La vida no te rompe, te moldea. La herida no te hunde, te convoca. El dolor no pregunta, ordena. Si sientes que algo fue ocultado en tu vida, quédate conmigo. La verdad duele, pero también libera. No te vayas ahora. Lo más fuerte está por comenzar. Como un escultor invisible, corta, retira, separa, rompe, hasta que dejas de ser piedra y te conviertes en forma. Pero el precio es alto. Significa perder la máscara, perder el pasado, perder lo que alguna vez llamaste yo. Y eso aterra. Para resistir ese proceso, muchos huyen, buscan refugios en relaciones huecas, rutinas que anestesian, fantasías de éxito, o distracciones constantes que hacen ruido, para no escuchar lo que duele. Así nace el autoengaño psicológico. Así nace la jaula más perfecta, aquella que uno mismo diseña. Pero el dolor es paciente, no necesita prisa, solo necesita tiempo. Y cuando no se escucha, regresa más fuerte, se transforma, adopta nuevas formas: angustia, insomnio, ansiedad, sin razón, malestar físico sin origen médico. La ciencia lo llama psicosomatización, pero el cuerpo entiende otra cosa. No estás viviendo tu verdad, estás postergando tu despertar. Hablemos de lo ancestral. Porque los antiguos no huían del dolor, lo consideraban sagrado. Los budistas dijeron: la herida es el punto por donde entra la luz. Los monjes cristianos afirmaron: cuando Dios quiere hablar, quiebra primero el orgullo. Los griegos fundaron su teatro en torno a un solo concepto: catarsis, la purificación del alma mediante el sufrimiento. El héroe debía caer, romper, llorar, para luego renacer. Cada tragedia clásica tenía un mensaje oculto. El dolor era el camino hacia la verdad. ¿Pero cuál verdad? Una que la mente teme. Solo sufres por aquello a lo que estás aferrado. Solo sangras si estás sujetando a algo que ya murió. Ahí está el punto de quiebre. El dolor no es enemigo. El dolor es indicador. Es señal. Es un código del alma diciendo: ya no perteneces a este lugar. Muévete, crece, transforma, o te consumirás. La psicología transpersonal afirma que existen momentos donde el yo debe morir para que el ser pueda nacer. Pero esa muerte no es física, es simbólica. Es un incendio interior. Lo llaman ego-death, la muerte del ego. Pero esa muerte tiene efectos reales. Puedes sentir que tu vida se desmorona, que tus creencias ya no funcionan,
que tu mundo se vuelve insoportable. No es castigo, no es fracaso, es parto espiritual. Pero el proceso tiene otra cara, la más peligrosa. Cuando uno resiste la transformación, la mente se oscurece. Ahí nace la sombra, ahí comienza la distorsión, no por maldad, sino por defensa. La sombra es la parte de nosotros que protege lo que ya no sirve, aquello que no queremos soltar, pero que tampoco puede acompañarnos al siguiente nivel. Es el guardián interno del pasado. Si esa sombra toma el control, algo aterrador ocurre. La persona deja de buscar respuestas y empieza a buscar excusas. Ahí nace la víctima eterna, ahí nace el ego frágil, ahí nace el miedo a crecer, y el dolor deja de ser puerta y se convierte en habitación sin salida. Muchos se quedan ahí para siempre y viven, pero sin vivir. Respiran, pero sin estar presentes. La vida se vuelve un asistir a su propia desaparición. Son sombras caminando, son espejos rotos, son voces que ya no hablan, solo repiten. La Universidad de Stanford lo confirmó en un estudio. El dolor emocional prolongado, sin comprensión activa las mismas zonas cerebrales que una tortura física real. El cuerpo lo vive como castigo, pero la verdad es otra. La conciencia está tocando la puerta, con fuerza, está llamando, gritando, pidiendo que salgas de ti mismo, porque el dolor es la última advertencia antes de la transformación. La mente dice, porque esto, el alma responde, para que despiertes. Esa es la verdad prohibida. Esa es la llave. Y quien la comprende, deja de huir y empieza a escuchar, porque nada es por azar, y todo lo que duele lleva un propósito escondido. La única pregunta es, ¿tienes la valentía para descubrirlo? Hay momentos en los que el mundo no grita, solo respira de forma extraña. Las paredes parecen observar, las calles parecen escuchar, y la mente empieza a vibrar, como si algo invisible caminara a nuestro lado. No lo vemos, pero lo sentimos, en la espalda, en el estómago, en el sueño que no llega, en la mirada que no se enfoca. Entonces, no sabemos qué decir, solo sentimos un susurro interno, una alarma silenciosa, como si el alma dijera en un idioma antiguo, algo está mal aquí, alguien está mintiendo, y puede que seas tú mismo. Esa es la primera señal, la más sutil, la más fácil de ignorar, la más peligrosa de todas. La ciencia la llama disonancia cognitiva, pero los antiguos la llamaron el murmullo del guardián interno. Esa sensación de que tu vida continúa, pero algo en ti ya no está. Ese leve desplazamiento, ese desajuste emocional, como caminar con un zapato que no es de tu talla. Algo rosa, algo incomoda, pero sigues caminando, hasta que un día ya no puedes. Hay un segundo signo, más oscuro, el insomnio emocional. No es falta de sueño, es falta de paz. Es cuando el cuerpo reposa, pero la mente sigue despierta, y entonces uno mira el techo, y entiende que el silencio no es silencio, es juicio. No habla con palabras, habla con presión, con un latido acelerado, con una mirada yendo hacia el pasado. ¿Y si lo que viví no fue vida? ¿Y si me traicioné buscando ser aceptado? ¿Y si en realidad, todo este tiempo, he estado huyendo de mí? En ese punto, la respiración cambia, los movimientos se vuelven lentos. Y aparece la tercera señal, la necesidad de distraerse constantemente. Ya no se soporta el silencio. Se necesita ruido, pantallas, conversaciones vacías, comida rápida, contenido acelerado. Todo sirve, siempre que evite el contacto con la conciencia. La Universidad de Toronto lo confirmó. La mente puede usar el entretenimiento como ocultamiento emocional. Cuando hay demasiada estimulación externa, suele haber un vacío interno que pide ser investigado, pero nadie quiere mirar hacia ese vacío, porque ese vacío es un espejo oscuro, y los espejos oscuros nunca muestran el rostro, muestran lo que ocultamos debajo de él. Entonces aparece la señal más inquietante, la aparición de recuerdos involuntarios. Escenas del pasado llegan sin permiso, caras que ya no existen, conversaciones antiguas que aparecen como fantasmas. La mente no lo hace por capricho, lo hace porque hay un hilo roto, un ciclo incompleto, un capítulo que no se ha cerrado. Lo que no se resuelve, regresa disfrazado de memoria, no para atormentar, sino para exigir una respuesta. Pero hay señales aún más profundas, señales que no vienen desde la mente, sino desde el cuerpo. De repente, un dolor
inexplicable, una presión en el pecho, un nudo en la garganta, un cansancio que no se cura con descanso. La medicina lo llama somatización, las tradiciones antiguas lo llamaron dolor del alma en carne humana. Porque cuando uno no escucha al espíritu, el cuerpo empieza a gritar. Ese es el punto crítico. Si uno ignora esas señales, ocurre algo peor, algo que la psicología contemporánea llama despersonalización. La vida se vuelve ajena. Uno habla, pero siente distancia de su propia voz. Uno camina, pero se observa desde fuera. Ser la sensación de estar viviendo dentro de un sueño, uno del que no se puede despertar. La identidad se quiebra. El yo se disuelve. No es locura. Es una mente fragmentada tratando de sobrevivir. Los clínicos de la Universidad de Yale lo estudiaron. Personas sometidas a altos niveles de presión emocional desarrollan patrones de disociación para protegerse. Es un mecanismo de defensa, pero tiene un costo, porque el precio de proteger la mente puede ser dejar de sentir el alma. Y cuando eso ocurre, aparece la señal final, la más grave, la más silenciosa, el abandono interior. Cuando ya no se siente dolor, pero tampoco esperanza. Cuando ya no se siente miedo, pero tampoco ganas. Cuando uno mira su vida y ya no la reconoce. No hay lágrimas, no hay grito, solo un vacío frío, como un cuarto sin oxígeno. Ahí empieza la muerte. Lenta, la muerte invisible, la que puede ocurrir mientras uno sigue sonriendo. La sonrisa venenosa, el silencio mortal, el espejo sin reflejo. Los antiguos dijeron que ese era el peor de los infiernos. No el fuego, no el castigo, el olvido, el abandono de la propia conciencia. La sombra tomando el control para protegernos del dolor, pero dejándonos ya sin vida real. Sin embargo, aquí hay una clave. Los sabios afirmaron que cuando todo parece muerto, nace el verdadero llamado, porque solo cuando se pierde todo, es posible escuchar la voz que siempre estuvo, la voz que no busca excusas, la voz que no se conforma, la voz que no quiere anestesia, quiere verdad. Esa voz es conciencia, y cuando despierta, no grita, ordena, y dice, sal de ese lugar, ese no eres tú. Eso no es vida. Renuncia, o desaparecerás. Esa orden puede tomar la forma de una decisión inesperada, un divorcio, una renuncia, un viaje, una ruptura total con lo que se creía seguro. Y muchos lo llaman locura, pero no lo es. Es supervivencia. Es renacimiento. Es el momento en que la vida hace lo que la mente no se atreve. Romper lo que duele, para liberar lo que espera. El dolor no es castigo. El dolor es un mensaje. Y los mensajes no se ignoran, se descifran. Los antiguos lo sabían. La ciencia ahora lo confirma. La conciencia lo exige. Cada señal de sufrimiento es un llamado a despertar. Y quien se atreve a escuchar, comienza un viaje que no todos pueden recorrer. Un viaje hacia adentro. Un viaje sin retorno. Un viaje hacia la verdad. Hasta ahora hablamos del dolor como experiencia individual, como un llamado íntimo, casi secreto. Pero hay algo más oscuro, más profundo, que pocas personas se atreven a ver. El dolor puede contagiarse, como un virus, como una corriente invisible que atraviesa familias, grupos, ciudades enteras, sin que nadie lo note. No lo ves, pero se respira. No se escucha, pero dirige decisiones. Entonces uno se pregunta, ¿realmente elegí mi vida? ¿O fui arrastrado por un campo de energía que ya estaba aquí mucho antes, esperándome? La ciencia lo está confirmando. Investigadores del Instituto Max Planck estudiaron lo que llamaron resonancia emocional colectiva. Personas sin conexión personal, reaccionando de forma similar a estímulos de miedo, ansiedad o estrés, como si compartieran un mismo sistema nervioso. No lo planearon, no lo acordaron, simplemente ocurrió, como si una mente invisible moviera los hilos. Pero esto no es nuevo. Las mitologías ya lo advirtieron hace siglos. Los griegos lo llamaron daimon. Los cristianos lo llamaron espíritu de potestad. Carl Jung lo llamó inconsciente colectivo. Hoy, lo vemos como tendencia social, moda, presión cultural. Pero debajo de esas máscaras, late algo más serio, la posible presencia de una sombra grupal, moldeando la conducta de masas, sin que ellas lo sepan. Miremos a una familia. No. Cualquier familia, una típica. Todos sonríen en fotos. Todos aparentan unidad. Pero hay silencio, un silencio denso, que nadie nombra. Y ser un patrón invisible. Uno siempre debe callar, otro siempre debe cargar, otro siempre debe sacrificarse. Otro debe huir. No está escrito en ninguna parte, no lo enseñan, no lo explican, pero todos
lo cumplen, como si una ley invisible gobernara el hogar. Eso no es casualidad, es un campo de distorsión de la realidad, una fuerza que dicta que se puede sentir y que emociones están prohibidas, una presencia que no tiene rostro, pero sí consecuencias, y se transmite como herencia, no en la sangre, sino en el alma. Si uno rompe esa regla, el grupo castiga, no con gritos, no con violencia, a veces con algo peor, el retiro del afecto, la mirada ausente, el juicio silencioso, el exilio invisible. Quien desafía al campo de control grupal suele ser llamado rebelde, egoísta o loco, pero la verdad es diferente. Esa persona es el véctor del cambio, la amenaza al orden del grupo, el espejo que nadie quiere ver. Entonces todos intentan controlarlo, porque su sola existencia revela algo peligroso. La vida puede ser otra cosa. Y lo mismo ocurre en la sociedad. Grupos enteros repiten ideas sin cuestionarlas. Odian, sin saber por qué. Aceptan, sin sentir lo propio. Obedecen, para no quedar fuera. La sombra grupal no grita, no impone. Se disfraza de consenso, de moda, de normalidad. Y quien se atreve a pensar diferente, entra en territorio hostil. La historia está llena de ejemplos. Julia Cebolla lo advirtió. La mente colectiva puede ser aún más peligrosa que la individual, porque no necesita razón, solo dirección. Ahí nace el fanatismo, la histeria social, el linchamiento. Ahí se anulan conciencias y mandan impulsos. Y la pregunta es, ¿qué ocurre cuando todos repiten sin pensar? ¿Qué sucede cuando ya nadie escucha su voz interna? Porque es más fácil seguir la del grupo. La respuesta es aterradora. La conciencia colectiva puede ser poseída por un arquetipo de sombra. Y eso marca el inicio del colapso psicológico de una civilización. No es filosofía, no es metáfora. Hay datos. La Universidad de Oxford registró patrones masivos de comportamiento en redes sociales. La ira se contagia más rápido que la alegría. La ansiedad, más rápido que la calma. La humillación, más rápido que el respeto. El sistema humano está fabricado para sobrevivir, no para comprender. Por eso, sigue la emoción del grupo. Por eso el miedo gobierna multitud. Y no olvidemos esto, lo que no se sana, se hereda. Muchas familias repiten dolor a través de generaciones, no porque quieran, no porque lo elijan, sino porque la herida no fue nombrada. Y lo que no se nombra, se vuelve destino. Nietzsche lo expresó así: lo que no llega a la conciencia, regresa como destino, no como castigo, como eco, como deuda pendiente. Por eso existen los arquetipos oscuros, el del mártir, el del salvador, el del traidor, el del abandonado, roles invisibles, que muchas veces heredamos, sin darnos cuenta. Y si no los cuestionamos, los cumplimos sin querer. Jung decía, hasta que no haga consciente lo inconsciente, este dirigirá su vida, y usted lo llamará destino. Esa frase es más que psicología. Es advertencia, es protocolo de supervivencia. La posesión colectiva existe, no como ficción, sino como fenómeno psicológico y espiritual. Y cuando ocurre, la mente individual ya no es fuerte. Solo hay una salida. La conciencia debe ser más poderosa que la multitud, porque cuando la sombra de un grupo domina, la verdad ya no se ve. El espejo oscurecido, las voces repetidas, la identidad fragmentada, y el alma buscando aire, donde ya no queda oxígeno. Pero hay un dato esperanzador, uno solo, uno que puede cambiarlo todo. La conciencia es contagiosa también. Una persona despierta puede alterar el campo entero. Una mirada sincera puede romper una mentira antigua. Un acto de verdad puede desactivar siglos de sombra. Y ahí comienza el siguiente capítulo. Porque si el dolor se expande, el despertar también. Pero para eso, necesitamos armas. Necesitamos un protocolo. Necesitamos memoria antigua y coraje presente. Porque la sombra colectiva no teme a la fuerza, teme a la conciencia. Junté valor, respiré hondo y abrí esa caja, como quien abre una herida que nunca cicatrizó. Dentro no había joyas, ni dinero, ni papeles legales. Había algo mucho más poderoso: fotografías antiguas, una grabación de voz, una carta dirigida a mí. Mis manos temblaron, el aire se sintió pesado, el mundo, por un instante, se detuvo. La carta decía: si estás leyendo esto, significa que aprendiste a buscar lo que mereces. Perdóname por haber callado. Y recuerda, tu nombre no está en un documento, está en tu historia. Y llega. Entonces, escuché la voz, una voz que jamás había oído, pero que mi corazón reconoció al instante. Hijo, si estás escuchando esto,
significa que sobreviviste. Significa que no pudieron romperte. Tu vida fue decidida en una mesa donde tú no estabas, pero tu destino siempre te esperó. No luches por venganza, lucha por verdad, porque la verdad es libertad. Fue ahí, en ese momento, que lo entendí todo. No me borraron, solo me tuvieron miedo. El renacimiento miré la caja. No con dolor, no con rabia, sino con un nuevo comienzo. No encontré a mi familia, ni su aprobación, pero me encontré a mí. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para volver a empezar. La verdad, no me devolvió el pasado, pero me entregó algo más grande, la libertad de construir mi futuro. Si alguna vez sentiste que intentaron borrar parte de tu historia, no te quedes callado. Tu voz puede ser el inicio de tu libertad. Comenta libertad si estás listo para renacer.